Llegaron para expulsar comunistas y terminaron vendiendo promesas celestiales. Nos contaron que Dios había descendido sobre América Latina para salvarla, pero no vino solo. Trajo consigo un manual de instrucciones, dinero del extranjero y un plan geopolítico. A los campesinos no les entregaron libros, les dieron Biblias. No impulsaron sindicatos, fundaron congregaciones. No hablaron de justicia, hablaron de pecado. Pero no cualquier pecado, sino uno íntimo, personal. El hambre no era vista como un problema del sistema, sino como una prueba enviada por Dios. La pobreza se convirtió en señal de una fe débil. En el corazón del continente más explotado del planeta, se instaló una fe que adormece. Una fe que no denuncia, sino que consuela. Una fe que no organiza, sino que resigna. Una fe respaldada desde Washington, que convirtió el Evangelio en sedante. Durante los años más intensos de la Guerra Fría, mientras América Latina hervía con huelgas, reformas agrarias, movimientos estudiantiles y curas que predicaban en fábricas, la CIA entendió que la represión directa era demasiado costosa. Matar a un líder sindical generaba escándalo, infiltrarlo con un rostro sonriente era más eficaz. Por eso crearon iglesias, de forma literal. Patrocinaron misiones evangélicas, importaron pastores pentecostales, construyeron templos, imprimieron Biblias con intereses geopolíticos. Mientras unos soñaban con el reino de Dios en la tierra, otros ya estaban negociando con los poderes de este mundo. El evangelismo que aterrizó en la región no fue una extensión del cristianismo, sino su versión neoliberal. Reemplazaron la parábola del buen samaritano por el diezmo. Donde antes se expulsaban mercaderes del templo, ahora los pastores bendecían a los empresarios. Donde Jesús llevaba un látigo, ahora llevaba una tarjeta de crédito. Dios dejó de ser incómodo para el poder y se convirtió en su aliado. La espiritualidad fue privatizada, y la culpa, que antes era estructural, se transformó en un negocio emocional. La pobreza ya no era culpa del sistema, sino del alma. Ya no existían opresores, solo tentaciones. Ya no se hablaba de política, sino de salvación personal. El nuevo mensaje no liberaba, contabilizaba. Dios quiere que prosperes, decían los pastores mientras pasaban la bolsa. La redención tenía precio, y el milagro también. El altar se volvió escenario, el sermón en coaching, y el diezmo en inversión. La historia se repite, y no hace falta ser profeta para notarlo. En Brasil, los sectores más pobres pasaron de organizarse en comunidades cristianas de base a asistir a megaiglesias que ofrecían aceite milagroso. En Guatemala, mientras los militares masacraban, pastores financiados por ellos predicaban obediencia. En Nicaragua, mientras los sandinistas luchaban contra Somoza, desde los púlpitos se alertaba contra el marxismo, con fondos ligados a agencias estadounidenses. El Plan Banzer, diseñado por dictadores y teólogos alineados con intereses norteamericanos, tenía un objetivo: despolitizar la fe. Transformar al cristiano comprometido en creyente sumiso, al pobre organizado en pecador redimido, y a la comunidad movilizada en público obediente. No era religión, era estrategia. No era evangelio, era manipulación emocional. El enemigo dejó de ser la injusticia, ahora era el demonio. Y al demonio no se le combate con huelgas, sino con ayuno y plegarias. El conflicto se volvió privado. El infierno se trasladó al interior del alma, y el sistema permaneció intacto. Lo que no lograron desmantelar con dictaduras, lo consiguieron con canciones. Lo que no callaron con censura, lo silenciaron con sermones. El nuevo orden espiritual enseñaba a no cuestionar al patrón, a honrar a los gobernantes, y a agradecer el sufrimiento como señal de aprobación divina. El mensaje era claro: todo es tu culpa, también tu salvación. Ya nadie más era responsable, ni el Estado, ni el capital, ni la historia. Solo vos y tu conciencia. Mientras tanto, los templos se multiplicaban como franquicias, los pastores acumulaban fortunas, y las campañas políticas se predicaban desde el altar. La iglesia que antes albergaba rebeldes ahora ungía presidentes que prometían orden, armas y Biblia.
No fue coincidencia, fue diseño. Nos ofrecieron una cruz sin contexto, una fe sin pueblo, un Dios sin justicia. Nos enseñaron que rezar era más revolucionario que organizarse, que obedecer era más noble que dudar, que llorar era mejor que resistir. Y así, mientras el hambre avanzaba, también lo hacía el evangelismo. No porque sanara, sino porque distraía. No porque liberara, sino porque acomodaba. No hace falta estudiar teología para entender el mecanismo, basta estar atento. Basta mirar el mapa y ver que donde antes había conflicto social, ahora hay templos. Donde antes se hablaba de reforma agraria, ahora se predica prosperidad espiritual. Donde antes se exigía justicia, hoy se promueve obediencia. Lo que se llamó crecimiento evangélico fue, muchas veces, una desmovilización cuidadosamente planeada. Lo que se presentó como avivamiento fue en realidad anestesia. Lo que se vendió como milagro fue una forma de evasión. El cuerpo dejó de importar, las estructuras también. Solo quedó el alma, sola y culpable de todo. Y mientras tanto, la CIA cerraba sus informes satisfecha. Ya no era necesario reprimir, porque el pueblo se vigilaba a sí mismo en nombre de Dios. Ya no hacía falta censura, porque los fieles repetían que toda autoridad viene de lo alto. Ya no se necesitaba endeudar, porque la culpa ya hipotecaba hasta el espíritu. No fue solo cuestión religiosa. Fue un asunto de control, de narrativa, de reemplazar la organización por espectáculo espiritual. Y funcionó. Funcionó tan bien que todavía repetimos que el problema está dentro del ser humano, cuando siempre estuvo en las estructuras que lo oprimen. El negocio de la fe fue el negocio del silencio. Y América Latina se llenó de templos, mientras se vaciaba de conciencia. Porque cuando la injusticia se convierte en voluntad divina, el poder duerme tranquilo. Y nosotros, mientras tanto, seguimos cantando alabanzas en lenguas ajenas.